Hola amigos de Perros y Gatos al Día. Hoy vamos a tener nuestro mito de la semana: ¿por qué los perros comen pasto? Cuando comen pasto los perritos o los gaticos se están desparasitando. Ese es nuestro mito de la semana. Síguenos en nuestro siguiente video para que tengas un poco más de información sobre nuestro punto de vista de por qué ellos lo hacen. En esta ocasión podemos observar a este canino consumiendo pasto. Está feliz y dichoso porque le dieron salida, y lo primero que hace cuando ve una cantidad de pasto tan grande pues es ir a él, a veces revolcarse y a veces comer. Lo contrario, lo que hace es llenarlo de parásitos de otros animales, tanto de paloma, de perro, de gato, larvas de caracoles, tierra, polen, pasto, polvo. Los llena de muchos materiales pues que, por lo contrario a lo que se creía de desparasitarlos, los llena es más de parásitos. Sabemos que en la tierra se ubican muchas de las larvas de los principales parásitos que afectan los caninos, como las toxócoras, las encíclostomas y muchos otros más, yardias. En los charquitos donde llueve, ahí se generan mucha reproducción de larvas de parásitos comunes. Tenemos que recordar pues que ellos vienen de la procedencia de los lobos. Acordémonos que ellos cazaban en manada, cazaban animales grandes y lograban alimentarse una o dos veces por semana en grandes cantidades. Lograban cazar presas y en ellas podían consumir huesos, cuero y otras vísceras que a veces no podían digerir. Cuando estos carnívoros cazaban, muchas ocasiones se sobredistendían de tanto alimento y pues se sentían mal en su estómago. Ellos acudían al prado, al pasto y las plantas y otras maticas para poderlas masticar. Entonces ellos normalmente conservan todavía, aun siendo mascotas, este instinto. Cuando ellos se sienten mal del estómago, ellos van a una matica, la muerden, la consumen, la mastican y los invita a vomitar. En algunas ocasiones lo hacen porque se sienten mal del estómago, en algunas otras ocasiones lo hacen porque el sabor del pasto tiene un sabor amargo delicioso para ellos. Y en algunas otras ya es por manía o por mala costumbre de cada vez que lo sacan ir a masticar estas plantas. Bueno, ¿y qué sucede con estos perritos que consumen pasto? No se ven mal, no se les siente enfermedad, son del campo, están comiendo pasto a su libre albedrío y no se les ve enfermedad. Bueno, no porque no se les vea enfermedad no quiere decir que estén padeciendo de parasitosis o parásitos digestivos en grandes cantidades. Lo que podemos hacer con estos perritos que están consumiendo pasto y quien se vean normales es extraerles una pequeña cantidad de materia fecal y llevarla al laboratorio. Llévala con tu médico veterinario para que le puedan hacer un análisis de materia fecal y ahí van a poder valorar la cantidad de huevos, larvas y parásitos adultos que puede albergar el intestino de un perrito, sobre todo si no está debidamente desparasitado. En conclusión, ¿perro que come pasto se desparasita? No, no y no. Por lo contrario, está consumiendo mucho más cantidad de parásitos, de huevos, de larvas, de pulgas, de garrapatas, de excrementos para poderse llenar más de parásitos. Entonces, contrario a la creencia, este mito es falso. No, no y no debes dejar que tu perro consuma pasto, porque si lo haces, ya sabrás a lo que te estarás exponiendo. Si te gustó el mito de esta semana, comenta, comparte y envíanos tus preguntas para resolverlas cada semana en nuestro mito de la semana.